Buenas tardes a todas, todos y todes. Por favor, mantener sus micrófonos apagados. Vamos a dar comienzo a esta actividad del programa de Diplomado Internacional en Neurodiversidad y Neurodidáctica, herramientas para la gestión del currículo y la evaluación a través del neuroaprendizaje impartido por la Escuela Internacional de Posgrado Paulo Freire de CELEI. Se efectuará la conferencia titulada Psicopedagogía Clínica, la pregunta por el sujeto que aprende. La conferencia será impartida por el doctor Gustavo Cantú, quien es doctor en psicología por la Universidad de Buenos Aires y profesor en la misma Universidad de Argentina. Antes de ello, le damos el paso al doctor Ocampo para dar algunas palabras de bienvenida. Muchísimas gracias, Marco. Un cordial saludo a los profesores, a los investigadores del CELEI que hoy día nos acompañan, a algunos de los estudiantes del diplomado y del diplomado de métodos de investigación social que nos acompañan el día de hoy. Esta es la primera conferencia que se enmarca dentro del programa, pero de las actividades paralelas de formación a cada uno de los módulos y que tiene como propósito ir complementando, profundizando en algunos puntos tópicos de análisis de la formación ofrecida a lo largo del programa. En esta ocasión estoy muy contento porque nos acompaña el doctor Gustavo Cantú, quien trabaja muy de cerca con la doctora Silvia Chemelson, que es un equipo líder en Argentina y sobre todo en la Universidad de Buenos Aires en el trabajo de la psicopedagogía clínica. La conferencia que el día de hoy recibimos se titula Psicopedagogía Clínica, la pregunta por el sujeto que aprende. En esta conferencia, el doctor Cantú presenta un modelo conceptual y clínico de trabajo para el abordaje psicopedagógico centrado en la dimensión subjetiva del aprendizaje desde un enfoque psicoanalítico. Se centra particularmente en la dimensión subjetiva del aprendizaje, implica que no nos preguntamos por el aprendizaje, sino que por el sujeto que aprende. Para él, la forma y las modalidades de aprender de un sujeto no se reducen a la incorporación de conocimientos, a la adquisición de habilidades o a la apropiación de instrumentos procedimentales, sino que involucran procesos de producción simbólica subjetiva a través de los cuales cada sujeto interpreta y da sentido subjetivo tanto a los objetos culturales como a su propia realidad psíquica. La perspectiva conceptual que se desarrolla tiene por objeto profundizar en los principales ejes de articulación entre la constitución psíquica, la organización de la actividad representativa, los procesos pulsionales, las condiciones psíquicas necesarias para la instauración de un pensamiento y de procesos de simbolización que permitan comprender las restricciones que presentan los niños con problemas de aprendizaje. De este modo, el aprendizaje no se entiende como una función autónoma, sino que se entrama en la dinámica psíquica en un conjunto. El doctor Gustavo Cantú es doctor por la Universidad de Buenos Aires en psicología, es licenciado en Ciencias de la Educación en la especialidad de Psicopedagogía por la Universidad de Morón, es coordinador académico de la carrera de especialización en Psicopedagogía Clínica de la Facultad de Psicología de la grandiosa Universidad de Buenos Aires, a su vez es jefe de trabajos prácticos de la Cátedra de Psicopedagogía Clínica de esa misma universidad, es investigador de UBASID sobre aspectos subjetivos del aprendizaje y autor del libro Lectura y Subjetividad en la Clínica Psicopedagógica de Noveduc y de numerosas publicaciones en la especialidad. Estoy muy contento que el doctor haya aceptado nuestra invitación y esté el día de hoy compartiendo con nosotros. Invito, antes de darle el pase al doctor, que todo estudiante y los profesores puedan tomar nota de esta conferencia, puedan generar preguntas en relación a sus campos de interés y aprovechar la presencia del profesor que nos acompaña el día de hoy. Muchísimas gracias, profesor, bienvenido al CELEI y el espacio es todo suyo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco en particular al doctor Ocampo González por la invitación y a todos ustedes por la presencia en el día de hoy. Es una alegría compartir este espacio tan novedoso para mí, ¿no? Es un desafío presentar un tema tan diferente a aquel que parece el eje de la formación que ustedes están proponiendo, ¿no? Centrada en la neurodiversidad y neurodidáctica, y yo vengo a hablarles de algo como medio raro, que es la psicopedagogía clínica desde el psicoanálisis. Pero bueno, justamente en la diversidad y en la diferencia se suelen producir encuentros interesantes, así que apostemos a eso. Así que muchas gracias y gracias por la invitación.
Bueno, para presentarme, Aldo ya mencionó que pertenezco a un equipo de la Facultad de Psicología de la UBA, que es el equipo de psicopedagogía clínica. Este equipo viene trabajando hace más de 30 años en la Universidad de Buenos Aires y tiene una estructura bastante particular que me parece importante comentarles para presentarles y fundamentar nuestra forma de trabajo. Nuestra forma de trabajo está centrada en 3 ejes, en 3 pilares, digamos, que son, por un lado, las actividades de extensión, que incluyen la asistencia clínica a niños, niñas y adolescentes con problemas en sus aprendizajes, y actividades de intervención institucional en escuelas, tanto en nivel inicial como primario y secundario. Y esta dimensión, digamos, de asistencia no es un dato menor para nosotros, porque no es simplemente una actividad de servicio a la comunidad, que por supuesto lo es, porque todas estas actividades son gratuitas, son ofrecidas a la comunidad en forma gratuita, sino que fundamentalmente para nosotros tienen el interés de que estos problemas a los que nos enfrentamos en las actividades tanto clínicas como institucionales nos permiten plantearnos preguntas. Preguntas que se nos convierten en interrogantes de investigación. Y acá viene nuestro otro pilar de trabajo, que es la investigación, la producción teórica. Es decir, que a partir de estas preguntas, de estos problemas que surgen de las necesidades de la asistencia clínica y de las intervenciones institucionales, se diseñan distintos proyectos de investigación que son los que dan lugar a las producciones teóricas del equipo. Y a partir de estas producciones teóricas es que se organiza la enseñanza, la transmisión, tanto en la cátedra de psicopedagogía clínica, en el grado universitario, como en la carrera de especialización de posgrado, también en la Facultad de Psicología. La cátedra de grado está actualmente a cargo de la doctora Patricia Álvarez, y la carrera de especialización de posgrado está a cargo de la doctora Silvia Schlemenson. Me parecía interesante comentarles esta estructura porque plantea desafíos constantes para nosotros. Es decir, no nos planteamos en la universidad transmitir conocimientos producidos por otros, sino producir conocimientos absolutamente contextuales, es decir, dirigidos a solucionar los problemas que nos aparecen en nuestra propia práctica de asistencia a la comunidad. Y a partir de ahí es que me parece interesante contarles cuáles son nuestros referentes teóricos, digamos, ¿no? Porque a partir de estas actividades, de estos 3 pilares de nuestras actividades, es que se construyó una concepción determinada de aprendizaje y una construcción determinada acerca de los procesos que intervienen en el aprendizaje, que es un proceso absolutamente complejo y multidimensional. Y para esto me parecía, como para organizar, digamos, los ejes sobre los cuales voy a hablar, organizarlo en función de 3 ejes, para pensar cuál es la especificidad, qué es lo propio, lo característico de la psicopedagogía clínica o de nuestra forma particular de hacer psicopedagogía clínica, en estos 3 ejes. Por un lado, una especificidad clínica, es decir, cuáles son las formas de abordaje, el tipo de intervenciones que hacemos. Por otro lado, una especificidad metapsicológica, es decir, cuáles son las hipótesis conceptuales acerca de los procesos psíquicos que intervienen en el aprendizaje. Y por otro lado, una especificidad epistemológica, es decir, aquellos supuestos filosóficos y epistemológicos que están en la base de las concepciones teóricas que construimos para interpretar los problemas con los que nos enfrentamos. Estas tres dimensiones, por supuesto, que son articuladas, no es que cada una va por su lado, sino que tienen relaciones complejas en sí mismas en sus propias articulaciones.
En lugar de empezar a contarles conceptos teóricos para después ejemplificarlos, me pareció que era más interesante partir al revés, partir de algunas referencias clínicas para mostrarles cuál es nuestra forma de trabajo y a partir de ahí ir derivando los supuestos teóricos y los supuestos epistemológicos que los sostienen y que los fundamentan. Y me parece que una de las dimensiones en las cuales se ve con más fuerza la particularidad, la especificidad de nuestra forma de pensar el aprendizaje, se da en dos formas de producción, en la lectura y en el WISC. Son dos formas de producción muy comunes, por lo menos en mi país. En el diagnóstico psicopedagógico es muy común que un diagnóstico psicopedagógico incluya un test de inteligencia como el WISC, que es el más usado en nuestro país, y alguna actividad para evaluar lectura y escritura. Nuestro modelo también incluye esas dos técnicas, entre otras, por supuesto, pero nosotros las interpretamos de una manera muy particular, que me parece que es bastante gráfico para mostrarles en qué consiste nuestra forma de abordaje. Entonces quería partir de un ejemplo. Este es uno de los ítems del subtest de aritmética de WISC, en el que se pregunta, María tenía 5 libros y perdió 1. ¿Cuántos le quedan? Y la respuesta de Julieta, una paciente de 8 años, es muy graciosa, pero es muy interesante para pensar. Julieta responde, ¿pero cómo lo perdió? Entonces, según las instrucciones del manual, hay que repetir la consigna literalmente. Se le repite literalmente, María tenía 5 libros y perdió 1, ¿cuántos le quedan? Y Julieta dice, se habrá quedado re mal. Fíjense qué interesante la respuesta de Julieta. Si nosotros hacemos la valoración numérica desde la interpretación normativa del WISC, tal como nos indica el manual, es clarísimo que esta respuesta merece 0 puntos, porque no es la respuesta correcta. Con lo cual, tenemos claramente un puntaje de 0 puntos, es decir, no resuelve la tarea que se le pide. Pero tenemos bastante poca información con ese 0 puntos, porque si hubiera contestado no sé, también tendría 0 puntos. O si hubiera dicho 2, tendría 0 puntos. O si hubiera dicho cualquier otra cosa, o no dicho nada, tendría 0 puntos. Para nosotros lo interesante es analizar la singularidad de las respuestas. Es decir, poner el eje en el análisis de los procesos singulares que llevan a esta nena, a un sujeto en general, a responder de la manera en que responde y no de cualquier otra. Porque en todo caso, el puntaje de 0 es lo que tiene en común con muchos otros nenes, pero lo que tiene de singular Julieta no es ese 0, sino su forma de pensar. Nosotros lo que queremos interpretar en el diagnóstico es esa forma de pensar, esa forma de producir conocimientos singular de Julieta. Y acá tenemos muchas formas para pensar en lo que dice Julieta. Fíjense, una primera hipótesis que podemos inferir acerca de la situación de evaluación en el WISC es que queda claro, me parece, que lo que estamos evaluando en el WISC no es la inteligencia como una función autónoma o independiente. Queda claro en la respuesta de Julieta que la producción de una respuesta a una pregunta por un problema matemático involucra todo el funcionamiento psíquico, no solamente a la operatoria lógico-matemática, que es lo que indaga principalmente desde el punto de vista cognitivo este subtest, además de muchas otras dimensiones cognitivas, ¿no? Que ustedes conocen mucho mejor que yo seguramente. Es decir, que las formas de pensar, las formas de producir conocimientos de cada sujeto no son neutras, sino que se articulan con la subjetividad, se articulan con el funcionamiento psíquico en su conjunto.
No existe una función autónoma que sea el pensamiento o la inteligencia o la racionalidad, sino que hay una forma de producción de conocimientos que incluye esa dimensión racional, cognitiva, como una dimensión más, pero articulada con una multiplicidad de dimensiones que están implicadas en la producción de esta respuesta y de los conocimientos en general. Fíjense, también podemos pensar que otra cosa que queda clara con esta respuesta de Julieta es que las consignas de aritmética, las consignas de cualquier test de inteligencia, requieren desubjetivar la experiencia. Lo que le pedimos a un sujeto cuando administramos un test de inteligencia es que ponga entre paréntesis, que retire los sentimientos, los afectos, las connotaciones subjetivas, que haga abstracción de todas las dimensiones subjetivas de la experiencia y que se centre únicamente en la dimensión lógico-matemática para poder pensar en lo que se le pide que piense, que es la relación numérica entre los libros que había y los libros que se pedían. Y esto es lo que no puede hacer Julieta. Julieta no puede desimplicarse subjetivamente de la experiencia. A ella le interesa mucho más cómo se quedó María luego de haber perdido los libros y por qué los perdió, que cuántos le quedan. Después de todo, lo menos importante es cuántos le quedan, sino lo que le pasó a uno en esa situación. Entonces, fíjense, lo que le estamos pidiendo en este tipo particular de producción de conocimientos, que es resolver problemas matemáticos, es un tipo de abstracción que implica la desimplicación subjetiva. Con esto me pareció como un ejemplo interesante para mostrarles nuestra forma de interpretar el aprendizaje y los problemas. Lo que intento decir es que el análisis del WISC nos permite analizar las formas singulares de producción de conocimiento. Nos permite acceder a la construcción de hipótesis singulares acerca de las formas específicas de cada sujeto en la producción de cada respuesta. Entonces, es lo opuesto de una interpretación normativa. La interpretación normativa del WISC, la interpretación psicométrica, se basa en comparar al sujeto con un parámetro exterior al sujeto, que es esta tabulación estadística que nos permite saber qué es lo esperado para este grupo de edad al cual pertenece el sujeto. Nuestra interpretación es una interpretación clínica, singular. No nos importa comparar al sujeto con un parámetro exterior a sí mismo, sino que nos interesa interpretar su modalidad propia, singular, de producir conocimientos. Y esto no lo podemos obtener comparándolo con otros, comparando su producción con lo esperado o con su grupo de edad, sino analizando sus formas particulares de producción. Podemos pensar entonces que uno de los supuestos centrales de los test de inteligencia tienen que ver con la escisión. Los test de inteligencia suponen que la inteligencia es una actividad escindida del resto del funcionamiento psíquico. Y con esto podemos suponer que es consistente con una serie de pares opositivos que en el pensamiento occidental son bastante claros, digamos, ¿no? Fíjense, en la columna de la derecha están ubicados aquellos elementos de los pares opositivos que en general aparecen como más jerarquizados. El pensamiento como opuesto a los sentimientos, los significados como opuestos a las sensaciones, la cognición como opuesta a los afectos, la razón como opuesta a la pasión, la mente como opuesta al cuerpo, la objetividad como opuesta a la subjetividad. Entonces, los test de inteligencia se basan en la columna de la derecha, intentan evaluar objetivamente a los aspectos racionales, cognitivos, del pensamiento, de la inteligencia, dejando por fuera, considerando que son escindibles, que son separables, los aspectos subjetivos, pasionales, corporales,
que tienen que ver con los sentimientos y los afectos y las connotaciones subjetivas que se despiertan en los sujetos en el proceso de producción de conocimientos. Para nosotros esta decisión es imposible, porque la producción de conocimientos es una experiencia que incluye todas estas dimensiones al mismo tiempo en forma inseparable. El otro supuesto de los test de inteligencia es la normalización, es decir, esta idea de comparar a los sujetos con un parámetro normativo que se construye estadísticamente, supone que las distintas modalidades de producir conocimientos se diferencian solo en forma cuantitativa, que tenemos un poco más o un poco menos de la misma inteligencia, cuando en realidad para nosotros las diferencias individuales no se reducen a diferencias cuantitativas en un mismo en una misma dimensión, sino que aluden a diferencias cualitativas en las modalidades de producción de conocimientos. Y eso es a lo que apuntamos en el diagnóstico. Entonces, las diferencias no pueden entenderse como déficits. No son déficits con respecto a una norma, sino que son diferencias cualitativas en cuanto a que son modos singulares, distintos, de pensar, de producir conocimientos. A partir de la idea de normalización, se diseñan planes de recuperación de las funciones que se detectan como supuestamente deficitarias con respecto a la norma. Mientras que, a partir de la idea de singularidad, no podemos pensar en recuperación o en normalización de funciones. Lo que intentamos es potenciar las formas singulares de producción de conocimientos a partir de sus mismas diferencias y no para recuperar una supuesta normalidad. El otro supuesto de los test de inteligencia es la reducción, es decir, que reducen un proceso que es absolutamente complejo como el aprendizaje o la producción de conocimientos a una única o algunas de las dimensiones implicadas, como decíamos, la dimensión lógico-racional, dejando por fuera las dimensiones subjetivas. A partir de acá podemos pensar que la inteligencia es un constructo. Evidentemente no lo estamos pensando como una cosa, como una entidad existente, independientemente del proceso de medición, sino como un constructo teórico. Es decir, que no vamos a considerar el WISC en nuestro modelo de abordaje clínico como un test de inteligencia, sino como un instrumento, como un disparador que nos permite tener elementos para interpretar la modalidad de producción simbólica. Es decir, no vamos a evaluar la inteligencia, sino interpretar las modalidades singulares de este sujeto para producir conocimientos. Fíjense, me parece que esto se ve claramente cuando analizamos el dispersigrama en un WISC. Acá yo tomé dos pacientes que tienen cocientes intelectuales totales muy similares. Samantha tiene 88 y Bruno tiene 89. Es decir, que estadísticamente la diferencia es despreciable. Sin embargo, fíjense los dispersigramas. Tienen bastante poco que ver. Samantha es el dispersigrama que está en línea gris y Bruno el dispersigrama en línea violeta. Los puntos fuertes y los puntos débiles de Samantha y de Bruno no tienen nada que ver entre sí, son absolutamente diferentes en cuanto a su funcionamiento. Es decir, que una primera aproximación al análisis de la singularidad en la producción de conocimientos es analizar el dispersigrama, ver cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles de un sujeto. Esto seguramente ustedes ya lo hacen regularmente, porque es una práctica habitual el análisis del dispersigrama. Pero un segundo paso que podemos dar es analizar las modalidades de producción en cada subtest, porque así como un mismo cociente intelectual puede estar compuesto, entre comillas, por puntajes equivalentes en los subtests muy diferentes, lo mismo pasa adentro de un subtest. Yo acá tomé como ejemplo, fíjense el subtest de cubos. Bruno tiene 10
y Samantha 11 como puntajes equivalentes, estándar. También la diferencia es despreciable de un punto. Sin embargo, las diferencias individuales son muy notorias, a pesar de la semejanza de los puntajes. Fíjense, Bruno, ambos terminan correctamente hasta el ítem 6 y empiezan a fallar a partir del 7 en adelante. Pero sin embargo, fíjense, Bruno abandona el ítem apenas percibe la dificultad. Dice que no le sale, no continúa intentando ni pide ayuda. Mientras que Samantha era una nena muy dinámica, con una cosa como muy teatral. Entonces decía, ¡charán!, presentando el diseño cuando lo terminaba, aunque fuera incorrecto, ¿sí? No le importaba si estaba bien o estaba mal. Y decía, gracias chicos, saludando a un público imaginario, que evidentemente no estaba en el consultorio, una vez que presentaba el diseño terminado. Fíjense qué diferencias individuales interesantes. Si analizáramos únicamente el puntaje obtenido, pensaríamos que son muy parecidos los desempeños de Bruno y de Samantha. Y sin embargo tenemos diferencias individuales, singulares, muy interesantes en las modalidades. Porque Bruno tiene una modalidad de baja tolerancia a la frustración. Apenas percibe la dificultad, abandona y no continúa ensayando lograr el modelo correcto. Tampoco pide ayuda, ¿sí? Que sería otra posibilidad. Mientras que Samantha no registra la diferencia entre su producción y la del modelo. No registra si es correcto o incorrecto. Simplemente lo toma como una excusa para jugar esta representación teatral en la cual ella presenta a un público imaginario sus producciones con los cubos. Con lo cual tenemos material para hacer hipótesis clínicas acerca de estos dos nenes, más allá de que su desempeño sea adecuado, porque tanto 10 como 11 puntos está dentro de la media esperada para los puntajes equivalentes, que es 10. Es decir, que tenemos mucha más información analizando cualitativamente y preguntándonos por los procesos subjetivos que hacen a un tipo de respuesta, a una modalidad de producción en el subtest. Y lo mismo que dijimos para el cociente intelectual total, que decimos para los puntajes de cada subtest, tenemos que pensarlo para cada ítem, porque hay muchas formas de tener 0 puntos, o muchas formas de tener 1 punto o cualquier puntaje. Es decir, que el puntaje en realidad homogeneiza en forma ficticia, anula las diferencias individuales. Fíjense, en el ítem 6 de comprensión, por ejemplo, tanto Bruno como Samantha obtienen 0 puntos. La pregunta es, ¿cuáles son las ventajas de hacer gimnasia o deporte? Bruno contesta, ni idea, 0 puntos. Y Samantha contesta, no quiero jugar más a esto. Comienza a jugar con un paraguas que trajo, se saca una lámpara y dice que hay un genio y le pide un deseo, que la lleve lejos. ¿Sí? Es decir, desde el punto de vista cuantitativo, ambas respuestas merecen 0 puntos. Si nosotros nos quedáramos con el 0 punto, estaríamos anulando las diferencias individuales. Estaríamos reduciendo las diferencias individuales a una diferencia cuantitativa. Mientras que en realidad las formas de pensar, las formas de aprender, las formas de producir conocimiento en Bruno y en Samantha son absolutamente distintas. Bruno sigue con su modalidad de desprenderse de la dificultad apenas aparece, ¿sí? Dice ni idea y no se detiene a pensar o a buscar alguna forma de responder o hacer alguna hipótesis acerca de qué ventajas tiene hacer gimnasia. Mientras que Samantha produce más bien un rechazo siguiendo con su modalidad de dedicarse a una actividad más lúdica, más de juego. Hay un disfrute en una actividad de juego que parece que le dificulta el conectarse con actividades más estructuradas y más regladas como las que le propone el test de inteligencia. Entonces, tenemos como síntesis de esta
temática del WIS, o de este ejemplo del WIS, digamos, ¿no? La necesidad de interpretar en su singularidad el entramado complejo y heterogéneo de procesos psíquicos que se despliegan en cada una de las tareas requeridas por el WISC. Es decir, no una interpretación normativa, canónica, estandarizada, sino preguntarnos por la singularidad, preguntarnos por el sujeto que aprende, preguntarnos por las formas de producción singulares, específicas de este sujeto, que hacen que, como les decía, para nosotros el WIS no sea un test de inteligencia, sino un disparador de situaciones para analizar la producción simbólica. Yo les decía que otra situación en la que me parecía clara la especificidad de nuestro abordaje es en la lectura. Tradicionalmente se evalúa la lectura como una actividad en los diagnósticos psicopedagógicos, centrándose o reduciendo la lectura a la comprensión lectora, que por supuesto es una dimensión central e importantísima de la lectura, pero que para nosotros no es la única dimensión ni la más importante. Y para mostrarles esto elegí esta frase de la Odisea, en la que Homero cuenta una situación en la que Ulises escucha unos versos acerca de la guerra de Troya. El que está declamando los versos es Demódoco. Recuerden ustedes que en la Grecia clásica la poesía no era lo que es para nosotros, ¿no? La poesía para nosotros está ligada a la expresión de sentimientos, en general románticos, mientras que en la Grecia clásica la poesía era una forma habitual de transmisión de conocimientos. La métrica en realidad tenía la función de favorecer la memorización, porque como no había escritura, la forma de transmisión era oral, y para garantizar la conservación de los conocimientos, la rima y la métrica favorecían el proceso de memorización. En esa situación, Ulises escucha los cantos de Demódoco, y Homero lo describe así. Tales eran los cantos del ilustre Demódoco. Entre tanto, Ulises, cogiendo con ambas manos su manto de púrpura, cubría con él su cabeza y escondía su rostro. Sustrajo la vista de sus lágrimas a todos. Solamente Alcino le vio, y se dio cuenta de ello porque, estando sentado cerca del héroe, le oyó dar profundos suspiros. Fíjense cómo Homero describe una situación ligada a la lectura de versos, a la lectura de una situación de la guerra de Troya, que no está reducida a la comprensión, evidentemente. No es que Ulises comprendió lo que Demódoco decía, sino que Ulises se sintió afectado, emocionado por lo que Demódoco contaba. Yo me preguntaba qué nos pasó en estos 2500 años que llegamos a reducir la lectura a la comprensión. Y esto es lo que en general vemos en los abordajes cognitivistas y constructivistas de la lectura cuando son tomados con exclusividad, ¿sí? Yo elegí esta definición cognitivista de lectura para mostrarles la diferencia. Según Molinari y Maroto, con la expresión comprensión del lenguaje escrito, que es como definir la lectura, se designa el conjunto de procesos que intervienen entre la recepción de los estímulos, que son los signos gráficos, y la atribución a los mismos de un significado. Una persona comprende cuando es capaz de extraer el significado de los signos gráficos, significado que en último término llegará a integrarse en sus propios conocimientos. ¿Sí? Fíjense, la lectura aparece ligada a la comprensión exclusivamente, es decir, nos habla de extracción de significado y de integración de esos significados en los conocimientos. Y es una definición compleja de la comprensión, no es una definición básica de comprensión, sino que habla de integración de lo que se comprende en el sistema de significados, ¿sí? Pero está reducido a la comprensión, está reducido al aspecto lógico-racional de la lectura. Mientras que, como vimos con Homero, la lectura no se reduce
al aspecto lógico-racional. ¿Qué nos pasó? Era mi pregunta en estos 2500 años. Nos pasó que desde Platón en adelante, los sentimientos, las pasiones, la subjetividad, fueron vistos, como veíamos en ese cuadro anterior de la escisión, como dimensiones que había que tener controladas mediante la racionalidad. Fíjense cómo habla Platón en la República, cuando fundamenta por qué había que expulsar a los poetas de la República. En su República ideal, que es, ustedes saben lo que plantea Platón en la República, una República ideal, como sería organizada una República ideal, para Platón había que expulsar, había que sacar a los poetas. ¿Por qué? Y lo dice así: si dejas entrar a la musa dulzona y voluptuosa, sea en versos líricos o épicos, el placer y el dolor reinarán en tu estado, en lugar de la ley y la razón. Fíjense, este era el peligro que temía Platón, que si entraban los poetas, la ley y la razón iban a correr peligro porque los poetas narran situaciones en las cuales el placer y el dolor son los que priman, y no la ley y la razón, que son los que deberían predominar para Platón. Podemos pensar que a nivel de la subjetividad individual pasa algo parecido, que para algunos sujetos la lectura se convierte en una actividad amenazante justamente por esto, porque implica la circulación del placer y del dolor. Nos enfrenta con situaciones que movilizan sentimientos, sensaciones, connotaciones subjetivas, que ponen en riesgo el primado de la racionalidad lógica que se espera en general en la escuela y en muchos otros ámbitos que predominen. Con lo cual volvemos a nuestro cuadro de los pares opositivos, es decir, que podemos deducir en las interpretaciones clásicas de la lectura los mismos pares opositivos que habíamos propuesto para pensar la inteligencia en sus abordajes clásicos, digamos, también. Lo que ocurre en la lectura es que estos supuestos, estas formas de pensar la lectura, podríamos unificarlos bajo este esquema que intenta simplificar un poco la cosa. Lo que se supone es que en la escritura, en la producción de lenguaje escrito, desde las posturas cognitivistas y constructivistas, partimos de una idea que tenemos en la cabeza, aplicamos a esta idea una serie de reglas de procesamiento que cada una de las teorías estudia con absoluta precisión y detalle, y obtenemos por resultado el escrito. Y en la lectura al revés, partimos del escrito, aplicamos las reglas de procesamiento y obtenemos la idea que había sido codificada por el escritor. Lo que tienen en común estos supuestos es que suponen una idea de representación como reflejo interno de la realidad externa. Se supone que la representación que formamos en la cabeza y el objeto exterior, el escrito, ya sea el producto de la escritura o el libro que leemos, entre estos dos elementos se supone que hay una relación lineal, una relación directa, que mi representación interna es un reflejo o una copia interna de ese objeto exterior compartido. Con lo cual, la escritura sería simple codificación de esa idea y la lectura sería simple decodificación de esa idea. Esto no es que esto es mentira ni que es un error, sino que desde nuestra concepción es una concepción reduccionista. Esto es cierto, así como lo ven las teorías cognitivistas y constructivistas, pero es solamente una parte de un proceso más complejo, porque esta representación de la que estamos hablando no es la única forma de representación. Estas representaciones de las que hablan las teorías cognitivistas son las representaciones conscientes, las representaciones que en psicoanálisis se llaman representaciones de palabra.
son las unidades del sistema consciente, que son las que permiten el miramiento por la significación compartida, las que nos permiten comunicarnos y compartir con otros los significados. Pero hay otro sistema de representaciones, que son las representaciones inconscientes, que se llaman representaciones de cosa, y que son las que permiten las resonancias subjetivas. Y son absolutamente singulares. No se rigen por la lógica de las significaciones sociales compartidas, sino que se rigen por un sistema, que es el sistema inconsciente, que tiene su propia forma de funcionamiento, que es muy distinta a la de la conciencia. El sistema inconsciente tiene una forma de funcionamiento muy particular, que se llama proceso primario, y que tiene características bastante diferentes, opuestas más bien, a el proceso secundario, que es el que caracteriza la conciencia. Perdón. En el inconsciente no hay orden temporal. Las representaciones inconscientes son atemporales, no están ordenadas temporalmente, ni se ven afectadas por el paso del tiempo. Es decir, que las representaciones inconscientes infantiles tienen en cualquiera de nosotros adultos la misma vigencia, la misma fuerza que tenían en el momento de su inscripción. Son atemporales, siguen vigentes. En el proceso primario no funcionan los principios lógicos, que para nosotros son obvios y naturales, como el principio de no contradicción y el principio de tercero excluido. Son característicos de la conciencia. En el inconsciente no funcionan estos principios. Una cosa puede ser y no ser, puede estar y no estar, puede ser una cosa y a la vez su contraria. Esto en el campo de los sentimientos es muy claro. Uno puede amar y odiar a la misma persona a la vez. Y eso no es contradictorio para el inconsciente. Para la conciencia sí, o lo quiero o no lo quiero, o lo amo o lo odio. Para el inconsciente la simultaneidad y la ambivalencia es moneda corriente, porque no funcionan los principios lógicos de la contradicción. Otra característica fundamental es que en el inconsciente hay libre movilidad de cargas, y esto es muy importante, porque quiere decir que cualquier representación puede unirse a cualquier otra, pueden moverse libremente, cosa que en la conciencia no pasa. Yo no puedo representar en la conciencia cualquier cosa mediante cualquier otra. Si yo quiero representar una vaca, tengo que representarla o con un dibujo de la vaca, o con una foto de la vaca, o con la palabra escrita vaca, o el sonido de la palabra vaca. Hay 4 posibilidades. ¿Sí? En el inconsciente, una vaca puede asociarse a cualquier otra representación. Esto en los sueños es muy claro. Cuando analizamos un sueño, vemos que el contenido manifiesto, lo que se ve en el sueño, oculta un contenido latente que no se ve y que por desplazamiento se asocia con ese contenido manifiesto. Y ese contenido no tiene nada que ver desde el punto de vista racional, lógico, con lo manifiesto. Entonces, los elementos del sueño representan, significan otra cosa que no tiene nada que ver desde el punto de vista lógico. Y finalmente, otra diferencia fundamental es que en el inconsciente funciona el principio de placer y no el principio de realidad. El inconsciente tiende a la satisfacción, a buscar el placer y evitar el displacer, y no al reconocimiento de la realidad. Así planteados, pareciera como que el proceso secundario fuera evidentemente el necesario para aprender y para pensar, porque el principio de realidad, el orden temporal, los principios lógicos y la forma de ligar las representaciones que nos permiten pensar en forma lógica y compartida son evidentemente las formas del proceso secundario. Y esto fue pensado así durante muchos años. Sin embargo, para nosotros,
Los procesos primarios, si bien parecen como enemigos del pensamiento y del aprendizaje, son absolutamente necesarios para el pensamiento y para el aprendizaje. ¿Por qué? Porque justamente por su forma de funcionamiento, por su libre movilidad de cargas, son los que permiten que las representaciones sociales tengan algo que ver con nosotros. Si nosotros pensamos en cualquier contenido escolar o cualquier contenido cultural, no tiene nada que ver con nosotros, estrictamente, desde el punto de vista lógico, racional. ¿Por qué me interesaría ese contenido si no tiene nada que ver conmigo? ¿Por qué me interesaría el cuento de Caperucita Roja? Si yo no soy una nena, no tengo una capucha roja, no camino por el bosque, ni existe un lobo que hable. Sin embargo, gracias al proceso primario, esos contenidos se asocian con otras representaciones, se ligan con otras representaciones. Y esas formas de ligadura propias del inconsciente son las que hacen que ese cuento, en este ejemplo, tenga sentido para mí. Que ese cuento, entre comillas, me diga algo. De otra forma, ese cuento no me dice nada. Yo puedo comprender perfectamente la secuencia de las acciones de Caperucita y con eso no necesariamente me pasa nada, ni me hace pensar nada, ni me moviliza, ni me conmueve. Si eso me moviliza o me conmueve, es gracias al funcionamiento del inconsciente, no gracias a la lógica de la conciencia. De manera que no podemos pensar a estos dos procesos como opuestos, como pares opositivos, sino que tenemos que pensarlos como pares dialógicos. Es necesario que estas dos formas de funcionamiento que parecen excluyentes, que parecen opuestas, es necesario que se integren, que se articulen. En la lectura, esto me parece en este ejemplo que les mostraba de Caperucita, pero en todo aprendizaje. En todo aprendizaje, la ligadura de las formas de funcionamiento de la conciencia con las formas de funcionamiento del inconsciente son las que permiten que el aprendizaje sea un proceso subjetivamente apropiado, que sea un proceso que no se reduzca a la sobreadaptación, a la simple incorporación de los contenidos, sino que haya producción de sentido subjetivo singular a partir de eso. Y con esto podemos llegar a una definición o conceptualización de cómo entendemos el aprendizaje. El concepto de producción simbólica es el que nosotros usamos para referirnos a estas formas particulares de producción a las que me estoy refiriendo. Entonces, me parece que podemos tomar estos ejemplos para pensar que no estamos pensando en el aprendizaje o el pensamiento o la producción de conocimientos como reproducción de lo existente, por eso que decíamos que la representación no es una copia o un reflejo del objeto exterior, sino que es una actividad de producción. En todo aprendizaje hay producción y no reproducción de lo existente. ¿Por qué? Porque la representación que el sujeto construye no es un reflejo, no es una copia del objeto, sino que lo que se representa es la experiencia subjetiva singular con el objeto. La representación no es representación del objeto, es representación de mi propia experiencia con ese objeto. Y fíjense, esto implica un cambio sustancial en cómo entendemos el aprendizaje y cómo entendemos sus problemas. Si pensamos que lo que se representa es el objeto, tenemos que decir entonces que hay representaciones mejores o peores que otras, o más ajustadas o más exactas que otras. Si pensamos que lo que se representa es la experiencia subjetiva singular con el objeto, tenemos que centrarnos en el análisis del sujeto que piensa, del sujeto que aprende, del sujeto que representa. Y esto es lo que nos da el parámetro de intervención, las formas singulares de producción de estas representaciones. Estas representaciones entonces involucran una articulación,
una ligadura entre dos formas de producción, el consciente y el inconsciente, el proceso primario y el proceso secundario, o, dicho de otra forma, las significaciones sociales y los sentidos subjetivos singulares. Hacemos esta diferencia entre significaciones, para referirnos al aspecto instituido socialmente de los significados compartidos, y sentido, para referirnos a la dimensión subjetiva singular del significado. Con esto, entonces, creo que podemos especificar metapsicológicamente, que era uno de los ejes que les había propuesto al principio, ¿sí? Entonces, lo que decimos es que no es posible comprender el aprendizaje como una actividad de exploración del mundo exterior, ¿sí? Porque, como decíamos, lo que se representa no es el objeto exterior, sino que es la experiencia subjetiva singular de este sujeto con ese objeto. Por supuesto que incluye al objeto, pero no se reduce a ser una copia del objeto, sino que es una creación, una producción del sujeto. Por eso mismo, el pensamiento, el aprendizaje, se sitúa en una doble frontera, entre adentro y afuera, el sujeto con el objeto, pero también entre consciente e inconsciente, del sujeto consigo mismo, del sujeto con esa parte desconocida de sí mismo, que es el inconsciente. Por eso, el pensamiento y el aprendizaje no comprometen solamente las funciones lógicas, racionales del pensamiento, sino que comprometen al psiquismo en su totalidad. Esto es fundamental para nosotros, porque lo que implica es que la función del pensamiento, la función del aprendizaje, no es el reconocimiento de la realidad, sino que es fundamentalmente la tramitación de las propias problemáticas pulsionales y afectivas. Con esto quiero decir que el pensamiento, para el psicoanálisis, en sus orígenes, no está destinado al reconocimiento de la realidad exterior. Está destinado a producir placer. Si ustedes piensan en un bebé, las primeras manifestaciones del pensamiento, que son las manifestaciones alucinatorias, lo que en un adulto sería la alucinación. Cuando vemos un bebé succionando en el vacío con cara de satisfacción, lo que se está produciendo es lo que en un adulto sería una alucinación. El bebé alucina la experiencia de satisfacción de la necesidad corporal. Hay un revivir las sensaciones placenteras del amamantamiento, el contacto corporal con el adulto, el calor, los sonidos, las canciones, las palabras, los movimientos que acompañan a la satisfacción. Esas son las primeras formas de la actividad psíquica, y esa es la función que tienen, producir placer. No tiene ninguna función adaptativa en el sentido biológico, no sirve para nada en sentido biológico esa alucinación que el bebé está produciendo que le proporciona satisfacción. Es decir, que en su origen el pensamiento es profundamente desadaptativo. Esto parece como muy abstracto, pero en realidad tiene consecuencias directas en cómo pensamos el aprendizaje. Porque si decimos que el aprendizaje es adaptación a la realidad, el criterio de evaluación es justamente esta, la relación con la realidad. Pero si decimos que el aprendizaje y el pensamiento tienen que ver con la tramitación de lo que me pasa, tiene que ver con hacer algo con estas sensaciones, con este malestar corporal y psíquico, el pensamiento tiene una función muy diferente. Entonces, pensamos que los problemas de aprendizaje tienen que ver con fracasos en esta función del pensamiento y del aprendizaje, en esta función de tramitación, de ligadura, de elaboración de las problemáticas afectivas. ¿Cómo evaluamos esto en un diagnóstico? Acá llegamos a la especificidad clínica. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Para nosotros, estas formas singulares de producción de cada sujeto se expresan en todas sus modalidades de producción. Se expresan en las formas de hablar,
en las formas de dibujar, en las formas de escribir, en las formas de leer, en las formas de usar la tecnología. Cada uno de los miembros del equipo de psicopedagogía clínica investigamos algunas de estas formas. Yo estoy citando acá en la filmina a los autores que investigaron cada una de las formas de producción simbólica, buscando en cada una de ellas indicadores o descriptores que permiten hacer hipótesis clínicas desde estos supuestos que les estoy mencionando, ¿sí? Entonces, cada una de estas formas de producción nos permiten hacer hipótesis acerca de las modalidades singulares de funcionamiento del sujeto en cuanto a la producción de conocimientos. Yo no sé cómo estamos con el tiempo, son y 35. Profesor, estamos bien con el tiempo para que usted pueda finalizar su conferencia. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos esto en un diagnóstico? Tenemos un encuadre particular en el diagnóstico. Los chicos que recibimos son niños, niñas y adolescentes de escuelas primarias y secundarias que recibimos en el servicio de asistencia psicopedagógica. Para nosotros el encuadre es algo fundamental en el trabajo, es decir, que tenemos un ordenamiento que no consiste únicamente en qué tipo de test administramos, sino en cuáles son los objetivos que buscamos desarrollar en función de los tipos de procesos psíquicos que queremos favorecer. Para nosotros, el encuadre psicopedagógico tiene que centrarse en la producción simbólica, como lo estuvimos definiendo. Y esto tiene consecuencias directas en cómo pensamos el encuadre. ¿Sí? Si nosotros pensáramos que el aprendizaje tiene que ver con la relación con la realidad exterior, en una relación de adaptación, tomaríamos, por ejemplo, en la primera entrevista, un test de inteligencia, o veríamos el cuaderno del paciente, o tomaríamos técnicas ligadas a la evaluación de la comprensión lectora, o algo en relación con la realidad. Para nosotros, el eje es la producción simbólica, entendida como les decía hace un rato, es decir, la doble relación con el mundo exterior y también consigo mismo. Con lo cual, un elemento fundamental del encuadre es la relación transferencial, la relación con el terapeuta. Es importante que el sujeto comprenda y perciba que en este ámbito no va a ser evaluado con los mismos parámetros que en la escuela o con parámetros normativos. Es importante que el sujeto comprenda y perciba que lo que importa en este encuadre es lo que siente, lo que piensa y lo que le pasa. Y es por esto que tenemos un primer momento de motivo de consulta, en primer lugar con los padres del paciente cuando es un niño, y en segundo lugar con el niño mismo o la niña, para preguntarle esto, ¿por qué viene? ¿Qué le pasa? ¿Por qué piensa que le pasa esto? Y nos interesamos por abrir estas significaciones que el sujeto trae. Y eso también tiene que ver con cómo entendemos el terapeuta. Entendemos que el terapeuta no es un observador neutral. Los test estandarizados se basan en general en el supuesto de que el entrevistador o el terapeuta es o debería ser como ideal un observador neutral. El test lo que permite es poner una distancia que neutraliza o intenta neutralizar la subjetividad del entrevistador. Para nosotros, la subjetividad del entrevistador no es un error, no es un problema. El entrevistador es un sujeto activamente comprometido en la situación. Esto en sí es la transferencia, es el compromiso subjetivo del paciente y el terapeuta en el encuadre clínico. Tenemos un ordenamiento estándar del diagnóstico que es el motivo de consulta e historia vital, que son 2 entrevistas con los padres del paciente, y luego con el paciente cada una de las producciones que les mencionaba, que según las investigaciones son las que más nos permiten acceder
a la producción de hipótesis clínicas sobre las formas singulares de aprender. La producción gráfica, como dibuja, la producción discursiva, como habla, la producción escrita y leída, como escribe y como lee, y la producción cognitiva con el WIS, como produce conocimientos. Cada una de ellas, como les decía, tiene sus propias pautas de interpretación, que no tenemos tiempo de desarrollar, pero que en los ejemplos que les contaba de lectura y de WIS, creo que pueden darse una idea de a qué apuntamos con cada una de ellas. Al finalizar la toma del diagnóstico, lo que tenemos son elementos que nos permiten hacer hipótesis clínicas, hipótesis acerca de cuáles son las formas singulares de este sujeto de aprender, de pensar. ¿Qué le pasa a este sujeto en este sentido? Es decir, cuáles son las formas de articulación de los procesos primarios y los secundarios, cuáles son las formas de relación de este sujeto con la realidad exterior y consigo mismo, y cuáles son las formas en que el pensamiento le permite a este sujeto hacer algo, tramitar, ligar, elaborar sus propias problemáticas afectivas y pulsionales. El tipo de intervenciones que hacemos tanto en el tratamiento clínico como en las intervenciones institucionales tiene que ver con dos procesos que para nosotros son centrales: la imaginación y la reflexión. Son como los dos ejes a los que apuntamos con las intervenciones. El proceso de imaginación para nosotros es central porque, como les decía, el funcionamiento del inconsciente es el que permite que los objetos culturales tengan sentido para nosotros. Entonces, es fundamental para nosotros promover los procesos imaginativos, porque muchas veces son déficits de los procesos imaginativos los que hacen que se manifiesten como problemas de aprendizaje. Muchas veces los niños que no pueden leer, que no comprenden lo que leen, son niños que no pueden imaginar. Y estos déficits imaginativos hacen que los objetos culturales para ellos no tengan sentido y queden reducidos a su significación social literal. Son chicos que, por ejemplo, comprenden perfectamente lo que leen, pero no se les ocurre nada, no les hace acordar a nada, ni les permite pensar nada, ni los conmueve nada de lo que leen. Los procesos de reflexión son el otro eje fundamental, porque no se trata únicamente de incorporar las significaciones sociales, sino que se trata también de un pensamiento crítico, reflexivo. Se trata de confrontar con el otro, ya sea el otro dialógico en el grupo, o ya sea el otro, por ejemplo, representado en el escrito. Lo que hace el enfrentamiento con el otro es desestabilizar las referencias propias, identitarias, las certezas propias, y enfrentarnos con la necesidad de repensar lo que considerábamos como una certeza. Con lo cual, estos dos procesos son los que consideramos como centrales en cualquier intervención, ya sea, por supuesto que van a variar las formas de intervención con niños pequeños en jardín de infantes, con niños en escuela primaria, con escuela secundaria o con adultos. Incluso trabajamos en un taller para docentes y directivos en un jardín de infantes, siempre con estos ejes, porque nuestro centro, digamos, de interés tiene que ver con la dimensión subjetiva del aprendizaje, es decir, con lo que a cada uno de nosotros nos pasa al enfrentarnos con los problemas y los enigmas, sean cuales sean estos, en función de el nivel de escolaridad o el nivel de el ámbito en el cual nos estamos enfrentando. Así que bueno, con esto termino lo que tenía preparado para contarles. Si les parece, podemos tener un espacio para preguntas, comentarios o lo que ustedes quieran seguir abriendo. Muy bien, muchas gracias al profesor. Damos el espacio para que alguno de ustedes haga preguntas, si quiere abrir el micrófono, o bien la puede escribir por el chat y yo las leo.
Animamos a los profesores, a las estudiantes a compartir, a preguntar al profesor Gustavo este espacio para dialogar, preguntar, etc. Ahí. Están todos muy callados el día de hoy. Sí. Lo que pasa es que estuvo muy buena la presentación, profesor. Muchas gracias, de verdad. Claro, a mí me... Primero, al momento de oírlo, hago referencia a mis estudiantes. De hecho, en mi caso, por ejemplo, trabajo con un estudiante que sufre de esquizofrenia y es interesante ver cómo todo lo que más se revela en los procesos que desarrollamos en clase son como esas como usted decía, no las simbolizaciones, sino el sentido subjetivo de cómo ella va elaborando y en algunos momentos cómo va disociando algunos pensamientos para poder llegar a algunos procesos. Pero tengo otra estudiante que sufre el corazón, tiene muy baja oxigenación, a nivel de memoria le cuesta bastante y por algún motivo ella insiste en que no tiene creatividad y no tiene imaginación. Y justamente cuando sus problemas en comprensión lectora es cuando yo les pido que imaginen cómo observan el fenómeno o cómo se imaginan ellos ubicados en tal lugar y ella así como que es que no soy capaz de imaginármelo. Entonces, claro, al entender esto que usted está explicando, bueno, nunca he aplicado un test o el WITS con ellos, por ejemplo, pero me abre un horizonte en entender que quizás, por ejemplo, uno de los procesos que pudiera llevar, y es lo que le consultaría, es empezar a hacer tareas pequeñas, de imaginarse pequeñas cosas, de ir paso a paso de pequeñas tareas a tareas un poco más complejas. Ahora les estoy pidiendo que hagan descripciones sencillas de su ambiente, de su espacio, para que ellos también vayan activando la imaginación, la creatividad, para que entonces como que no sientan que van a dar respuestas equivocadas. Pero tengo también la limitante de los padres que dicen, no, que por ejemplo ahora les pedí que describieran una ciudad o la ciudad de sus sueños o la que quisieran conocer, y los padres dicen, no, describe Santiago, que es lo más fácil. Digo, no, váyanse a una ciudad difícil, váyanse a Rusia, váyanse, pero no, es que no me imagino Rusia, profe, no me imagino. Pero ahora con esta explicación más psicológica de las representaciones subjetivas, como que igual me dejó un reto, quiero investigar más, me dejó con muchas inquietudes. Gracias, Bueno, profesor. eso es bueno, me encanta entonces. Me parece re interesante los dos ejemplos que mencionabas, ¿no? Porque tanto en esta interacción, en este diálogo que yo mencionaba entre los procesos primarios y los secundarios, cualquiera de los dos que predomine o cualquiera de los dos que tenga una dificultad, produce dificultades en general, ¿no? Entonces, este alumno con un funcionamiento de exceso de imaginación y de producción de sentidos, evidentemente es una dificultad, porque su dificultad está en el reconocimiento de la realidad exterior. Hay una riqueza imaginativa, una riqueza fantasmática, una riqueza de producción de sentidos, pero la dificultad está en el acceso a la realidad exterior. Esto es un problema de aprendizaje, obviamente, pero también es un problema esta otra persona que puede describir perfectamente una ciudad que conoce, pero no se puede imaginar una que no conoce. Exacto. ¿Sí? Entonces hay un predominio del proceso secundario, de la lógica, de la relación con la realidad, pero una dificultad que aparece cuando se le pide que pongan en funcionamiento aspectos más ligados a un funcionamiento más abierto, más plástico, más libre de producción de sentido singular. Entonces me parece que es fundamental, ¿no? Porque yo por ahí esto no quedó claro por ahí en la exposición, ¿no? Y tus ejemplos me permiten aclarar que las dos cosas son dificultades, es decir, es dificultad tanto un predominio como el otro.
Entonces, una persona que es absolutamente lógica y racional, pero que no puede imaginar, también tiene un problema. En las escuelas muchas veces estos chicos no son vistos como problemáticos, porque si comprenden lo que leen y resuelven las tareas que les piden y no molestan, bueno, van pasando, ¿sí? Mientras que los otros que dicen cualquier cosa, sí, los detectan enseguida. Pero para nosotros son tan problemáticos unos como otros y muchas veces revisten más gravedad los, estos segundos, digamos, con conservación de la lógica, porque el pensamiento, como queda disociado de la subjetividad, no cumple esta función que para nosotros tiene que cumplir, que es conectarse con uno mismo. Entonces se pueden producir problemáticas bastante graves, digamos, ¿no? Somatizaciones, formaciones de ese tipo, que tienen que ver con la disociación de la subjetividad, que tienen que ver con que el pensamiento lógico funciona perfectamente, pero no sirve para nada, entre comillas, en términos subjetivos. Tiene en ese sentido toda la razón y además que tenerlas en la misma clase. Claro, es un Lo hace desafío. también un reto. Bueno, puede ser interesante si el docente o los compañeros pueden actuar como mediadores entre los dos, ¿no? Porque tenemos los dos extremos, el predominio Exacto. imaginativo desatado y la que necesita el contacto con la realidad estrecha todo el tiempo. Entonces, son como puestos interesantes. Nosotros los tratamientos los hacemos en grupos, siempre justamente por esto, porque la heterogeneidad nos parece un punto de partida muy interesante. Justamente por eso que decía al final, ¿no? De que la confrontación con el otro desestabiliza estas formas rígidas de funcionamiento. Entonces, en un abordaje individual por ahí es muy difícil sacar a este chico que tiene un predominio imaginativo de esa forma de funcionamiento. Mientras que un compañero le puede decir, pero eso no tiene nada que ver, fíjate qué tal cosa, ¿sí? Entonces, muchas veces esa confrontación que se produce espontáneamente entre los chicos es muy rica clínicamente y si el docente o el terapeuta, según qué contexto sea, puede actuar como mediador en esa confrontación para que sea realmente rica, digamos, y no sea un ataque, olvido como un ataque, puede tener efectos muy, muy interesantes. Sí, muchas gracias por su respuesta. Enrique Ortiz Aguirre nos dice en el chat, fantástica exposición, sumamente elucidadora. Probablemente, comprensiones lectoras holísticas que impliquen procesos de imaginación y reflexión coadyuven a una auténtica educación inclusiva. Ciertamente, los modelos cognitivos han estatuido como incluidos a aquellos alumnos que dinamizan procesos de reflexión, pero son incapaces de lo imaginativo. ¿Este extremo delata nuestras concepciones de la educación formal? Esa es tu pregunta. Sí, sí, entiendo la pregunta, creo que sí. Es decir, que, como les decían, por ejemplo, en las escuelas, no podemos generalizar, ¿no? Es decir, que las escuelas son heterogéneas. En cada escuela funcionan formas distintas, incluso en cada aula, incluso dentro de un mismo aula, ¿no? Pero como estadística, digamos, yo lo que les decía, muchas veces estos chicos no son detectados como teniendo un problema, cuando en realidad para nosotros sí. Entonces, estos chicos que son incapaces o tienen dificultades en lo imaginativo, si no son vistos como problemáticos es porque el sistema educativo formal se plantea desde esos supuestos de la disociación que habíamos visto al principio, ¿no? El sistema educativo se inventó, se creó a partir de una concepción filosófica que jerarquiza a la racionalidad por encima de todo lo demás. Entonces, es lógico y es comprensible que los chicos que comprenden lo que leen, por tomar un ejemplo, sean vistos como que no tienen ningún problema. Entonces, los paradigmas, digamos, de la educación son estos, en la creación del sistema educativo tal como lo conocemos. Porque el sistema educativo se creó para eso, se creó para formar un tipo de sujetos
aptos para desempeñarse en función de un paradigma racional y mecánico, ¿sí? Desde una cierta concepción del Estado, de la racionalidad, del pensamiento, ligado a estos parámetros que habíamos visto al pensar la lectura y al pensar el quiz. Entonces creo que sí. Muy bien, se abre el espacio para alguna otra pregunta. Comentarios también, Marco, solicitarle a los profesores, tal vez tú que eres profesor del programa, Carol, que la veo acá conectada, veo que Betty, que está en el otro diplomado, pero que el año pasado cursó este programa, también pueden hacer preguntas, Victoria, y bueno, y a las estudiantes de esta nueva cohorte. Gracias, Aldo. Yo quería hacer un comentario. Tengo la posibilidad de trabajar con profesionales, con adultos, y mientras escuchaba al doctor en su exposición, además de recordar la experiencia de los niños, ¿no es cierto?, también inevitable asociarlo a los procesos que también ellos viven. Y cómo este sistema educacional, ¿no es cierto?, ha generado barreras que se mantienen también en la educación superior y que se pueden manifestar en esos procesos. En este grupo de profesionales con los que trabajo, es muy difícil a veces llevarlos a un pensamiento más creativo, flexible. Ya vienen con esta característica tan estructurada, donde cuando tú los invitas a imaginar, a crear, a dar un paso por sí solos, se desestructuran y genera una sensación de como que estoy perdido, porque están acostumbrados, ¿cierto?, a estas estructuras tradicionales. Qué interesante lo que presenta el doctor Gustavo, estoy muy agradecida, fue muy claro todo lo que nos dijo, y creo, desde la experiencia que tengo, como les contaba, en la educación superior, que este es un fenómeno que también trasciende las edades, que trasciende los procesos de aprendizaje. Efectivamente, el proceso de comprensión lectora, por ejemplo, uno de los tantos procesos cognitivos importantes que se deben abordar en todos los niveles educativos, está solo focalizado en una área solo en la comprensión, y también en los adultos cuando los queremos llevar a procesos más creativos y flexibles, eso también genera una mayor dificultad. No sé, Gustavo, si tienes también algunas experiencias con adultos en relación a lo que nos presentaste hoy día. Sí, yo creo que es así. En la educación formal en general, en el jardín de infantes, es decir, con los niños pequeños, las actividades son mucho más creativas y abiertas y libres, y a medida que van creciendo se van cerrando cada vez más los parámetros hasta lo más racional y lógico, ¿no es cierto? Entonces, la educación de adultos es mucho más clara en estos parámetros que decíamos antes que el jardín de infantes. Nosotros tenemos, como les decía, actualmente una experiencia con docentes y directivos, un taller, digamos, de reflexión, llamémosle, para los docentes, en el que trabajamos también con estos supuestos, porque lo que nos parece es que las formas en que los docentes trabajan con sus alumnos, es un jardín de infantes, o sea, son niños pequeños, tienen que ver también con la propia subjetividad de los docentes. Es decir, no es cuestión de transmitirles recetas o protocolos de acción para ciertas particularidades de los niños, por ejemplo, sino de participar de un proceso en el que ellos, los docentes, son protagonistas y autores de sus propias estrategias y formas de abordaje en relación con los niños, y esto requiere el comprometerse subjetivamente con esto. Entonces, una de las cosas que hacíamos en el taller, por ejemplo, era, por supuesto que esto es requiere toda la generación de un encuadre, como les decía al hablar del diagnóstico, ¿no? No es que yo puedo llegar a la escuela y el primer día voy a
tener la suficiente confianza con el docente para abrir todas estas cosas. Pero una de las actividades que quería comentar en relación con los docentes fue pedirles que dibujaran una escena feliz de su jardín, de su propio jardín de infantes cuando eran niños. Para a partir de ahí conectarse con las sensaciones y las connotaciones subjetivas y la importancia psíquica que tiene el jardín de infantes para un niño. ¿Por qué? Porque eran docentes que, cuando nosotros llegamos, cuando fuimos convocados para trabajar con esa institución, docentes que se quejaban mucho de los niños y de los padres o de los adultos a cargo de los niños, una población muy vulnerable socioeconómicamente, con características muy particulares, y la mayor parte de las primeras reuniones de trabajo con los docentes tenían que ver con esto, con quejarse de lo que los padres no hacían y lo que deberían hacer, y lo que los niños no se quedaban quietos, contestaban, eran violentos, bla, bla, bla. Entonces, nosotros no íbamos a decirles qué hacer con eso o cómo hacerlo. Los que saben de eso son ellos. Nosotros íbamos a ayudarlos a posicionarse de un modo reflexivo y subjetivamente comprometido en relación con sus propios problemas de intervención con estos niños y estos adultos. Entonces, me parece esto, digamos, ¿no? Que el eje para nosotros es siempre, pensar el pensamiento y el aprendizaje como un proceso subjetivamente implicado. Yo tengo una pregunta, Gustavo, escuchándote en la conferencia. Quisiera un poco pensar como, a ver si nos puedes como apoyar en esto, como cuando hay problemas, por ejemplo, los típicos problemas de enseñanza de las matemáticas, los típicos problemas de enseñanza de la lectura, que son los más permanentes y persistentes en la escolaridad básica o primaria, ¿qué tú nos recomendarías como especialista en este campo de que un educador, una educadora de párvulo o una profesora especial pudiese, cuáles son los principales elementos a nivel psíquico, subjetivo, que debiésemos sí o sí aprender a reconocer cualquier educador en esto que yo te pregunto? No sé si estoy muy enredado o si me explico bien. No entendí bien. O sea, ¿qué elementos tener en cuenta? Lo que te pregunto es muy simple. ¿Cómo un educador, una educadora jardinera de especial, uno de primaria y uno de básica, de secundaria, reconoce los problemas, reconoce esto que tú nos muestras, estas cuestiones psíquicas en problemas de la lectura, pero uno cómo lo puede pesquisar rápidamente sin aplicar un test? ¿Cuáles son esas sintomatologías, esas características que ustedes han observado, que son visibles, que te permiten decir, mira, aquí hay alguna deficiencia en el aprendizaje, algo que intervenir o algo pasa? Bueno, básicamente son esas dos dimensiones que mencionábamos en los ejemplos que daba la profesora también, ¿no? Entonces, un grupo de dificultades tiene que ver con las dificultades en el acceso a las significaciones compartidas. Son chicos que no comprenden lo que leen, que esto es lo más obvio y lo más clásico para definir una dificultad de aprendizaje, ¿no? Chicos que no comprenden. El otro grupo son chicos que sí comprenden lo que leen, pero que eso que leen no los moviliza, no les ayuda a pensar, no les afecta, en sentido fuerte de la palabra afectar, ¿sí? Entonces, son chicos que, frente a la pregunta, ¿qué se te ocurre de lo que leíste? O, ¿qué hubiera pasado si en vez de esto hubiera pasado lo otro? ¿O por qué te parece que se enojó, por ejemplo, si el personaje se ve enojado? ¿O alguna vez te pasó algo parecido a lo que pasó en el cuento? ¿Sí? Son chicos que van a responder seguramente con alguna referencia literal. O van a decir que no saben porque ahí no dice eso que le estás preguntando. ¿Qué hubiera pasado si tal cosa? No sé, porque no dice. Claro.
Entonces entiendo, Gustavo, que esto tiene que ver más con, retomaría, o sea, a la base de lo que tú nos dices, estaría esto que Perkins, a través de la enseñanza para la comprensión, un poco plantea, ¿no? Que se comprende algo de forma bien y se aprende, se aplica, se transversaliza, cuando ese aprendizaje es flexible, es movible, lo puedo hacer mío, lo hago carne. Veo muchas conexiones entre esto que tú nos planteas y por lo menos la enseñanza para la comprensión en cómo conciben el acto de comprender, por lo menos. No leí a ese autor, así que no te puedo contestar si comparto lo que dice o no, pero por lo que me decís, sí, hay puntos de contacto. Lo que no sé es en qué medida este autor toma los aspectos ligados al funcionamiento inconsciente. Es decir, para nosotros esa flexibilidad, en todo caso, remite al funcionamiento del inconsciente y remite a aspectos pulsionales que están en juego. Entonces la diferencia puede ser, insisto, no lo conozco el autor, o sea, no sé si es una diferencia o es que yo no lo conozco, la diferencia puede ser en la concepción de qué es lo que da origen a esa dificultad, en todo caso, de imaginación. Entonces, no es que la imaginación es un proceso autónomo, como dije que no es la inteligencia ni la racionalidad, sino que esto es parte de una modalidad de funcionamiento psíquico que tiene que ver con las formas de circulación pulsional. O sea, tiene que ver con cómo el sujeto puede ligar esta excitación que viene del cuerpo en realidad. Entonces, no es otra forma de pensamiento, digamos, más imaginativo o menos imaginativo, sino que son procesos que se articulan en una unidad que comporta estas dos dimensiones, la dimensión racional y la dimensión imaginativa, llamémoslo. Sí, sí, muchas gracias, Gustavo. Bueno, no sé si por parte de los asistentes hay preguntas, consultas, comentarios. Hola, ahora voy a hacer un comentario en cuanto a, bueno, primero que todo agradecer a Gustavo su ponencia y su claridad sobre ciertas temáticas que a los que no somos especialistas en ese, por ejemplo, yo nunca he aplicado un test psicométrico como, no psicométrico, sino que psicológico como el WISC, ya que es como de la especificidad de los psicólogos o más hacia esa área. Sin embargo, me quedo con la reflexión de esta presentación sobre el repensar de repente los instrumentos que utilizamos frente a un niño, un adulto, una persona en realidad. Debido a que la reflexión que hace Gustavo tiene que ver con cómo responde, cómo es esa respuesta y lo subjetivo de esa respuesta tiene que ver más con su propia profundidad. Quizás no ver solo el 1, el 0, el logrado, no logrado, la estandarización, sino que ver el trasfondo de por qué respondió de esa forma. Y ahí también tengo puntos de contacto con el tema del trabajar la singularidad de cada una de las personas, sobre todo con retos múltiples, con mayores dificultades, situaciones de dependencia, porque ahí está la potencialidad de su creatividad, de su reimaginación y de sus propias ganas de aprender en este caso. Ya, así que eso, agradecer tu presentación y tu claridad y me quedo con esta invitación de repensar el cómo diagnosticar muchas veces, que es un ejercicio útil como terapeuta, pero es solo una de las tantas intersecciones. Y ese es el tema que de repente nos quedamos con lo clínico, que es una etiqueta muy grande, que es importante, pero es una de todas las opciones del desarrollo de la persona. Así que eso. Creo que esto que decís es central, es decir, los diagnósticos pueden tener como dos formas básicas, ¿no? Los diagnósticos con el modelo médico, nosológico, que buscan una etiqueta, una categoría, que reduce, que uniformiza y que oculta las diferencias bajo esa categoría. Mientras que la forma en que nosotros pensamos los diagnósticos, según esta propuesta, es absolutamente distinta, no se basa en buscar una categoría diagnóstica, sino en interpretar la singularidad, interpretar las formas singulares de funcionamiento del sujeto. Entonces me parece que lo dijiste muy claro con esta reflexión que hiciste. Sí, muchas gracias.
Bueno, si no hay más preguntas, comentarios, porque ya estamos sobre la hora, yo quisiera agradecer al profesor Gustavo Cantú por primero haberse tomado el tiempo de compartir con nosotros algo que en Chile no se conoce bien, que es la psicopedagogía clínica, y que viene de un equipo que tiene tradición, prestigio y presencia en la Argentina, como es el equipo al que él pertenece, y segundo, por habernos contribuido el día de hoy aclarando estas preguntas, estas dudas, y abrirnos a otras cosas que también que se tocan tangencialmente en el programa, sobre todo en la asignatura 2 que tiene Carol y en la asignatura 3, con la imaginación, todo lo demás, pero aquí lo miramos a nivel del orden psicoanalítico, algo que en el campo educativo chileno no es siempre bien entendido y se queda solo a nivel de Freud, Lacan, y acá hay otra aplicación que es relevante de significar, ¿no? Así que, Gustavo, a nombre del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva, yo te agradezco muy personalmente. Esta conferencia va a quedar grabada, la vamos a subir a YouTube para que pueda llegar a muchas más personas. Y nada, estoy muy contento de que tú hayas inaugurado este ciclo de conferencias para nuestro programa. Y bueno, no tengo nada más que agradecerte. Y Marco, si tú quieres decir algo o el profesor Gustavo quiere despedirse. Muchas gracias, yo también les agradezco mucho, fue muy interesante. Gracias por la invitación y por la participación, por las preguntas, por los comentarios que fueron muy interesantes. Sí, más que nada agradecer a cada uno de los que asistieron a esta sesión y damos por clausurada la sesión de hoy. Yo creo que está bien. Muchas gracias a todos y a todas. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias a los estudiantes y a nuestros profesores. Tengan una feliz tarde. Gracias a todos.